salvación. Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que están en sintonía a esta hora. Les damos una cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que la lectura y la explicación de la palabra de Dios sean de mucho beneficio para su persona, que usted pueda estar atento a lo que Dios dice a través de su palabra. Aquí no estamos para hablar de religión, sino de salvación, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, es lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, es lo que Él quiso que nosotros supiéramos y aprendiéramos. Es solamente a través de el Hijo amado de Dios, el Señor Jesucristo, que podemos tener la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y es eso lo que estamos siempre tratando de explicar a través de la palabra de Dios. Así, si usted tiene una Biblia, por favor, tómela y lea conmigo los pasajes que estamos estudiando. También, antes de leer, quiero, como siempre, ofrecer los cursos Emaú, que pertenecen a este instituto internacional, que es un privilegio realmente tenerlos con nosotros y que usted puede aprovechar de estudiar en forma sistemática las Escrituras y aprender lo que la Biblia enseña realmente y así ir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios si usted es un creyente. Si usted no tiene ningún conocimiento, puede también llegar a conocer el plan de salvación de Dios, quién es el Señor Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, y todo lo que la Biblia enseña, que algunos lamentablemente en ciertas religiones tergiversan hoy día y no lo enseñan de acuerdo a las Escrituras. Usted puede adquirir estos cursos que son totalmente doctrinales, no tienen ningún tinte sectarista, ni tampoco lleva ningún compromiso con la persona que estudia, sino solamente el compromiso lo tiene con usted mismo de ir conociendo más del Señor. Puede llamar al teléfono que aparece en pantalla, puede escribir también al correo electrónico que aparecerá en pantalla, puede venir antes de las 6 de la tarde acá al canal, o puede también venir a Pedro Aguirre Cerda los días miércoles, viernes y domingo antes de las 7 de la tarde. También puede escribir a la casilla 9 del correo de Lota. Así tiene hartas formas como adquirir los cursos. No deje pasar esta oportunidad de aprender de las Escrituras. Usted estudia estos cursos en su tiempo libre. El material va quedando enteramente para usted. Después que usted estudió el curso, contesta este cuestionario que viene en el centro del curso y lo devuelve a la dirección que está impresa y luego recibe otro curso, porque son varios los cursos que están editados al español y que se están entregando a través del mundo en diferentes idiomas y dialectos. Muy bien, vamos a leer en la palabra de Dios. Estamos estudiando en la carta a los Hebreos. Como mencioné, esta carta el autor no es conocido, no sabemos realmente quién es el autor, la palabra de Dios no lo dice,
y nosotros no le vamos a inventar un autor de acuerdo a nuestro criterio, sino solamente nos atenemos a lo que Dios ha dejado establecido y sabemos que es Él el que a través del Espíritu Santo usó a un hombre para que escribiera esta carta, que es muy preciosa. Así vamos a leer en el capítulo 2. Dice: por tanto, o en razón de lo que vimos en el capítulo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, y aquí, yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Deseamos que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tomar un momento para dirigirnos a Dios en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta tarde alabamos, glorificamos tu nombre, porque realmente reconocemos en ti un Dios lleno de misericordia. Gracias porque nos permites un nuevo día estar en este lugar con el propósito de hablar de tu palabra, hablar de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, hablar de la salvación que Él, a través de su muerte en la cruz, ha provisto para todo aquel que en Él cree. Te pedimos que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestros amigos, a las personas que están en sintonía,
a fin de que el mensaje llegue con poder de lo alto. Confiamos en que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará y cumplirá el propósito para lo cual tú, nuestro Dios y Padre, la has enviado. Queremos pedir por cada persona en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el país y a través del mundo que escucha el programa por internet, para que también ellos puedan considerarse a sí mismos, mirándose en tu palabra como en un espejo, para que puedan corregir aquello que está mal en sus vidas. Queremos rogar por las personas que normalmente están llamando al programa, que están con algunos problemas y ellos solicitan la oración. Confían en el Dios del cielo, quien puede solucionar sus problemas, y nosotros sabemos que tú eres un Dios lleno de amor, de misericordia y poderoso, y que puedes perdonar, puedes ayudar en los diferentes problemas, dificultades y cosas que suceden a los seres humanos. Queremos pedir especialmente que el principal problema que tienen nuestros amigos, la gran mayoría, que es el no tener la salvación, el perdón de sus pecados, que ellos puedan, dándose cuenta de su condición, acudir al Señor Jesucristo, rogando por salvación. Nuestro Dios, pedimos para aquellos que están sin trabajo, para que proveas para ellos una ocupación en donde ellos puedan obtener el sustento para ellos y su familia, porque esto también es el deseo tuyo, que el hombre pueda ganar el sustento para los suyos. Nuestro Dios, rogamos por los que están enfermos, para que les levantes, les sanes en tu buena voluntad, y que ellos puedan tener salud y agradecido buscarte y servirte. Por los que están con problemas de drogadicción, de alcoholismo, para que también sean librados de ese flagelo y puedan salir debajo de las plantas del diablo en que están cautivos. Por los que tienen problemas de convivencia familiar en sus hogares, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, para que ellos también puedan estar tranquilos, puedan estar quietos, que los hijos puedan aprender a respetar a sus padres y los padres también a tratar de buena forma a sus hijos. Nuestro Dios, queremos rogar asimismo por el matrimonio de este canal aquí, para que tú también a ellos les guardes, les ayudes, les libres de cualquier enfermedad, de accidentes, y que ellos puedan reconocer tu misericordia y tu mano protegiéndoles siempre. Pedimos por señora Gina para que le mantengas con buena salud. Pedimos por don Raúl para que él también se mantenga bien en su salud física, por su señora madre para que también ella esté tranquila, esté con buena salud, por sus hijos y por sus nietos también rogamos para que ellos sean protegidos por tu mano poderosa, y por las personas que normalmente están en los controles y están colaborando en la dirección en este canal, para que también ellos puedan tener salud y puedan estar atentos a tu palabra, para que ellos tengan la oportunidad de alcanzar la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, asegurando así su futuro por toda la eternidad. Queremos pues pedir por cada auditor, por cada persona que está en este momento viendo el programa a través de las pantallas, para que tú les bendigas, les ayudes a entender tu palabra. Queremos quedar a tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Vimos en el capítulo 1, estuvimos considerando que se presenta al Señor Jesucristo como superior a los ángeles y a todo aquello que realmente podían ver como excelente los judíos. Ellos tenían en mucha estima el ministerio angelical. Así, por eso se presenta aquí al Señor Jesús como superior a los ángeles. Y aquí en el capítulo 2, al empezar este capítulo, tenemos una de las
las tantas advertencias que hay en este libro. Porque en aquel tiempo como hoy día se da el caso de que hay mucha gente religiosa, muchos que practican o tienen religiones en sus vidas y que están confundidos con ella, están con algunas falsas doctrinas que le están llevando a la perdición eterna, porque no creen lo que Dios dice. Y a veces en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera, también hay personas que, convencidas intelectualmente, están allí junto con los creyentes y no hay diferencia, no se nota la diferencia porque ellos creen estar bien así como están, pero nunca han confesado sus pecados a Cristo, nunca han pedido perdón a Dios y nunca han pedido por salvación. Entonces son nada más y nada menos que personas religiosas que están tan destituidas de la gloria de Dios como aquellos que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. Y aún es peor porque ellos, conociendo algo de las Escrituras y no le creen a Dios, entonces tienen mayor condenación. Así, por eso, estas advertencias para aquellas personas que no son verdaderamente hijos de Dios, para que ellos se examinen a sí mismos, para que frente a la palabra de Dios ellos se vean si realmente están en la fe o no, porque la palabra es bien clara. Dios no deja lugar a dudas ni a ambigüedades. O somos salvos o no somos salvos. La palabra de Dios no habla ni de evangélicos, ni de católicos o de cuánta religión en el mundo hoy día hay. Habla de salvados, de santos, de hijos de Dios, de cristianos, que son aquellos que, habiendo tenido un encuentro con Cristo, un encuentro personal con Cristo, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Y habiendo sido hecho una nueva criatura, una nueva creación, todas las cosas viejas han cesado en sus vidas y ahora solamente están dedicados para el servicio de Dios, para adorar, para alabar su nombre, por cuanto Él les rescató, Él les salvó de la condenación eterna y de la vana manera de vivir que ellos recibieron como herencia de sus padres, así como lo menciona el apóstol Pedro. Porque, querido amigo, aquí no se trata de si yo estoy asistiendo a algún lugar o no, sino más bien se trata de si Cristo es mi Señor, si Cristo es mi Salvador, si tengo o no tengo el Espíritu Santo morando en mí. Porque la palabra de Dios es clara y enfática en decir que si alguno no tiene el Espíritu de Dios en él, no es de Dios. Así es la realidad, así es la verdad. Entonces, por eso está esta advertencia. Y en consideración a lo que ya hemos visto en cuanto a la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo, Él es Dios, Él es quien merece toda la adoración de los ángeles y de todos los seres creados del mundo, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él fue el que murió en la cruz para salvarnos y que luego de terminada la obra, Él se sentó a la diestra en la majestad de las alturas, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, en consideración a todo esto, dice, por tanto, o en razón de esto, es necesario, cuando aparece esta palabra en la Biblia, significa que no puede ser de otra manera. Es necesario, y vemos nosotros, por ejemplo, en la conversación del Señor Jesús con Nicodemo,
que él le dice, es necesario que, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que, estando mordido por las serpientes ardientes, miraba a él, viviera, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado entre el cielo y la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así debía ser, y así ocurrió, así fue. Así, por eso aquí dice, es necesario que con más diligencia, atendamos, ¿qué cosa? A las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí las cosas que hemos oído tienen que ver con el Evangelio anunciado por el mismo Señor Jesucristo. Porque en el capítulo 1, al empezar, dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué es lo que Él ha hablado por el Hijo? Obviamente, Él ha hablado por el Hijo lo que es el Evangelio, la invitación, el Hijo llamando, el Hijo invitando, el que oye mi palabra, dice Él, y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuándo tiene esa vida eterna? En el momento que cree que Cristo murió en la cruz por él, que Dios cargó sus pecados en el cuerpo de Cristo en el madero. En ese momento, con el corazón contrito y humillado, cree y confiesa a Dios su pecado y pide por salvación. Tiene en ese instante vida eterna. La vida eterna, como ya muchas veces lo hemos expresado y lo vamos a seguir recalcando todas las veces, porque esto es muy importante. De esto es lo que se trata el Evangelio, es la esencia del Evangelio, la salvación que Dios proveyó a través de la persona del Señor Jesucristo. Y esta salvación es algo que tenemos ahora en el presente. Así, por eso, en la palabra de Dios no nos da lugar a dudas, porque el Señor Jesús dice, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, no perecerán jamás. Hemos pasado de muerte a vida, y para el creyente no hay ningún juicio condenatorio, por cuanto todo el juicio por el pecado lo llevó Cristo en la cruz. Así, estas cosas son las que hemos oído, y es lo que usted ha oído, y es lo que las personas que asisten a las reuniones o que leen la palabra de Dios la han oído. Entonces, es necesario poner atención a estas verdades bíblicas, a esto que Dios dice en su palabra. Es necesario que usted entienda que Dios le ofrece la salvación en forma gratuita, porque la salvación es de un costo muy alto y usted no lo puede lograr jamás. Costó nada más y nada menos que la vida de el Hijo de Dios. Así, usted tiene que entender esto. Usted no tiene en sí mismo ningún mérito para que Dios pueda otorgarle la salvación. Al contrario, usted lo único que tiene es el pecado que mora en usted, y que eso Dios condena, y que Dios ha determinado que la paga del pecado es muerte. Así, usted tiene que atender a estas verdades de las Escrituras. De otra forma, usted se desliza de la verdad y no va a entender. Y sabe una cosa, amigo mío, cuando el ser humano endurece su corazón a la palabra de Dios, Dios adicionalmente después también le endurece para que no entienda, para que no oiga, para que no
reciba el perdón, porque no va a contender para siempre el Espíritu de Dios con el hombre. Él da oportunidad, pero esa oportunidad tiene también un límite. Si el costo de la salvación es tan alto, entonces usted también debe apreciar ese Salvador que Dios envió para rescatarle de la condenación eterna. Dice, ¿por qué razón? ¿Por qué debemos atender y con diligencia a las cosas que hemos oído? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí se está haciendo un recordatorio a los hebreos, a los israelitas, a los judíos, a quienes es escrita esta carta, que la ley en la antigüedad fue entregada por medio de ángeles. Ellos participaron en la entrega de la ley antigua. Y esa ley, Dios siempre cumplió fielmente con lo que la ley decía. Muchas veces los hombres murieron en forma instantánea porque Dios les castigó, Dios les juzgó y les castigó, y ellos no tuvieron ni recibieron misericordia de Dios, porque así estaba establecido en la ley. Así, por eso dice que la palabra que fue dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión, o sea, todos los que transgredían o no cumplían o desobedecían a lo que la ley decía, recibió justa retribución, porque Dios es justo. Dios no va a castigar a nadie que no lo merezca, ni va a dar un juicio a nadie que no sea necesario. Así Dios es un juez justo, y todos desobediencia recibió justa retribución. Dice, entonces, la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Escapar de qué? Escapar del juicio de Dios. Escapar del juicio de Dios por la desobediencia, por no obedecer al Evangelio. Esta salvación es grande. La salvación provista por Dios es demasiado grande. ¿Y es grande por qué? En primer lugar, es grande porque el costo fue muy alto que se pagó para rescatar a los pecadores perdidos. Este costo tiene que ver con la entrega de la vida del unigénito Hijo de Dios. Que Cristo haya venido para morir en una cruz de vergüenza, en una cruz de ignominia, es realmente algo que no podemos entender, cómo es que Dios pagó un costo tan alto para poder comprarnos, para poder rescatarnos, para poder redimirnos. Él pagó el precio de nuestro rescate. Por precio, dice el apóstol Pedro. El precio de nuestro rescate fue nada más y nada menos que la vida del Hijo de Dios. Así podemos entender que, en primer lugar, esta salvación es muy grande debido al costo de ella. La salvación, dice la palabra de Dios, es de gran precio. Y es por eso es que Dios regala la salvación, porque nadie puede pagarla. Nadie tiene los medios, nadie tiene méritos en sí mismo para pagar esa salvación provista por Dios. Si Dios
haciendo un diagnóstico desde el cielo, mi querido amigo, Dios dice que todos nosotros somos delante de Él, aquellos que están sin Cristo, como suciedad, y las justicias o las obras que pudieran hacer como trapos de inmundicia delante de su presencia, en lo que Dios ve y en lo que Dios dice. A través de el profeta Isaías, él dice que desde la planta del pie hasta la cabeza, en el ser humano que está sin Dios y sin salvación en este mundo, no hay cosa sana en él, sino hinchazón y podrida llaga. ¿Podría algo de eso ser atractivo para Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y aún más, cuando nosotros leemos aquí en Romanos, en la carta a los Romanos, hay otro veredicto de parte de Dios con respecto a aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Dice en el capítulo 3 de la carta a los Romanos: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el veredicto divino con respecto a aquellos que están sin Dios y sin salvación. La pregunta es, amigos, ¿habría algo que fuera bueno en lo que hemos leído para Dios? Por supuesto que no. Por eso, como Dios ve desde el cielo que ningún ser humano jamás podría salvarse por algún mérito personal, Él tuvo que enviar a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, al mundo, para que viniese a morir y a pagar el precio del rescate de todos aquellos que confían en su muerte expiatoria. Así vemos, en primer lugar, que esta salvación es grande por su costo. No podemos descuidar, usted no debe descuidar esta salvación tan grande que costó tan grande precio a Dios. Luego vamos a continuar, vamos a hacer una pausa, escuchar un himno y vamos a seguir analizando por qué es grande esta salvación. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hemos considerado que esta salvación es muy grande por su costo. Costó nada más y nada menos que la vida del Señor Jesús. También esta salvación es muy grande por su alcance. Es para todo aquel que quiera creer en Cristo. Dios no hace acepción de persona. Dios ofrece esta salvación para aquel que está consciente de su condición, que está seguro que es un pecador perdido, y también para aquel que tiene pensamientos acerca de sí mismo como personas buenas o personas que no son tan pecadores como dicen algunos. Para todos Dios ofrece esta salvación. Es cierto que aquellos que se creen buenas personas o que se creen que ellos son santos en sí mismos, nunca van a lograr ser salvos, porque no hay peor situación que cuando una persona está muy enfermo, muy grave, y no quiere reconocer su enfermedad. Así pasa también con las personas que no quieren reconocer su condición de perdidos delante de Dios. Tal vez tengan un barniz de religión, de conocimiento de la palabra de Dios, estén equivocadamente haciendo algunas cosas pensando que con eso pueden agradar a Dios, pero a través de las Escrituras vemos que nadie, aparte de confiar en la muerte de Cristo, puede ser salvo ni ha podido ser salvo. Tenemos ejemplo de un hombre muy bueno, si pudiéramos llamarle así, un hombre de una excelente condición. Sin embargo, al encontrarse con el Señor lo primero que dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no, tú no puedes entrar ni puedes ver el reino de Dios. Él era un maestro incluso en Israel, pero lamentablemente no tenía salvación, no tenía vida eterna. Le era necesario nacer de arriba, nacer de lo alto, ser transformado por el Espíritu Santo. Él comprendió esa verdad y él recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Lo sabemos porque después él es un defensor del Evangelio, y además cuando Cristo estaba crucificado, él va a pedir el cuerpo de su Señor a las autoridades romanas para sepultarlo. En momentos que los discípulos estaban escondidos, él con José de Arimatea, ellos
van osadamente a pedir el cuerpo del Señor. También un hombre noble, que leemos esto en el libro de los Hechos, que era un militar destacado, un gentil, un hombre que creía y tenía un conocimiento de Dios, y a través de ese conocimiento él actuaba, pero no era salvado, no tenía vida eterna. Estoy refiriéndome al centurión Cornelio. Y Dios, en atención a que él trataba y quería buscar a Dios, él proveyó. Y a través del apóstol Pedro, a quien tuvo que el Señor hacer un trato con él para hacerle entender que Dios no hace acepción de personas, a través de él Dios permitió que Cornelio escuchara el evangelio de la gracia de Dios. Y Cornelio, con un corazón receptivo, con un corazón confiado en la palabra de Dios, él tenía plena disposición a oír la palabra de Dios. Él escuchó el mensaje de salvación y desde ese momento él fue salvado por la gracia de Dios, no por ningún mérito de él, sino por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Así, la salvación es grande por su alcance, es para toda la humanidad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y leemos claramente en la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno se pierda, no que ninguno deje de ser religioso, no, porque religiosos lamentablemente hay muchos en el mundo y que han hecho de la religión un negocio, lamentablemente, pero Dios no vino ni envió a su Hijo amado para eso, sino Él vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. Y los creyentes alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque realmente esta salvación que gozamos es maravillosa y es únicamente por los méritos del Señor Jesucristo, y es eterna. Así también es grande esta salvación, porque su alcance, además de ser para todo, es para toda la eternidad. Dios nos salva una vez y para siempre. No es que Dios nos va a salvar ahora y si nosotros nos portamos mal mañana Él nos va a quitar la salvación. Eso no es lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios enseña. No. Si alguien perdiera la salvación, significa que nunca fue salvo. Así de simple. Nunca tuvo la salvación. Porque el Señor Jesús dice: yo les doy vida eterna. Entendemos lo que es vida eterna, para siempre. Y esa vida eterna nadie jamás puede perderla, ni nadie se la puede quitar. Así es grande por el costo, es grande por el alcance que es para todos, es grande por el alcance en el tiempo que es por toda la eternidad. Y también podemos decir que esta salvación es grande porque Dios, en su gracia, Él salva al peor de los pecadores si éste viene arrepentido a Él, pidiendo perdón por sus pecados. La ley en la antigüedad condenaba al mejor, pero la gracia de Dios en la actualidad perdona al peor de los hombres, al peor de los pecadores. Así, esta salvación, querido amigo, es muy grande y no conviene, no debiera usted descuidarla o desecharla, porque más adelante en esta misma carta vamos a ver que aquellos que desprecian la salvación que Dios ofrece es como si estuvieran pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre del pacto. Así por eso
es la advertencia aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la pregunta es: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El Señor Jesús, Él fue el primero en anunciar esta salvación. Él vino para rescatar, Él vino para salvar, Él vino para dar perdón de pecados y vida eterna. Mire lo que leemos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, para poner y ver un ejemplo. Dice en el capítulo 3, el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, esta salvación es individual, es responsabilidad de cada ser humano delante de Dios. El que en él cree no es condenado. ¿Condenado por qué? Condenado por los pecados. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, esto es lo que Dios dice en su palabra. Y en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor Jesús, Él vino a anunciar la vida eterna, y Él dijo en el mismo Evangelio según Juan, cuando alguien le preguntó qué obras podían hacer para ser salvos o para tener el perdón de sus pecados. Y el Señor dijo: esta es la vida eterna, que crean en ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Aquí en el versículo 29 del capítulo 6, primero le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así, esta vida eterna, esta salvación, fue anunciada primeramente por el Señor, y luego ha sido confirmado por los que la oyeron. Tenemos a través de las Escrituras muchos testimonios de personas que, escuchando y escucharon el Evangelio, ellos creyeron la palabra de Dios y han sido salvados. Y en el versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Al principio del anuncio del Evangelio, Dios
desde el cielo apoyó el testimonio del Evangelio, la predicación del Evangelio, con muchos milagros, con muchas señales, con muchos prodigios. ¿Saben? Es interesante que las señales fueron dadas para el incrédulo Israel, porque el pueblo de Israel siempre pidió señales, y Dios, de alguna manera, Él le mostró estas señales a través de prodigios, cosas que ellos debían entender al ver aquellos prodigios realizados por estos hombres, los apóstoles y los evangelistas, que no podía nadie hacer aquellos milagros, aquellos prodigios, sino solamente Dios a través de ellos. Así Dios de esta manera testificaba desde el cielo, confirmaba la palabra de el Evangelio que era y venía de parte de Dios. Milagros, prodigios, diferentes, dice, diferentes o diversos milagros. Muchos milagros hizo el Señor, y los tenemos a través de las Escrituras. Milagros que primero hizo el mismo Señor, y luego también que hizo a través de sus discípulos, a través de los evangelistas que anunciaron el Evangelio. Y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo obró a través de los siervos de Dios, y vemos nosotros en el libro de los Hechos que incluso hay resurrecciones que fueron realizadas por los apóstoles, como en el caso de un joven que cayó desde una ventana de un aposento alto porque se quedó dormido, y Dios, a través del apóstol Pablo, él le volvió la vida a ese joven. Así tenemos milagros que fueron realizados, como también en el caso de una joven endemoniada que seguía a los apóstoles y que quería hacerle propaganda a ellos, pero Dios obviamente no necesita que el diablo le haga propaganda, y aquel demonio fue sacado de aquella niña. Y así podemos ver muchos milagros y señales y prodigios que Dios realizó confirmando la predicación del Evangelio. Amigo, ¿tú qué mayor milagro podrías necesitar, considerar para confiar en la muerte de Cristo? ¿Qué mayor milagro, qué mayor obra puede mostrarte Dios ahora para que tú vengas a Él confiándole tu alma, pidiendo por tu salvación, que la muerte de su Hijo amado, su Hijo unigénito? Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra de Dios, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, yo quiero invitarte en esta tarde que no dejes pasar esta oportunidad, que no te deslices de la verdad, sino que recibas la verdad del Evangelio, que creas en lo que Dios dice en su palabra, que Dios te ama, que Dios quiere salvarte, que Dios te invita a través del mismo Señor Jesús, y Él te llama y te dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. ¿Por qué, amigo mío, no vienes a Cristo ahora? ¿Para qué seguir esperando y arriesgando tu futuro eterno solamente por tu porfía o por tu desconfianza en lo que la palabra de Dios dice? ¿Sabes, amigo? La responsabilidad
en cuanto a tu alma y a tu salvación, es enteramente tuya. Y solamente puedes venir a Cristo porque Él es el único Dios, el único mediador y el único salvador. Tú no puedes ir a Dios a través de ninguna otra persona. El Señor Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy el único camino. Así te invitamos a que vengas a Cristo, a que ahora mismo le recibas como tu único y personal Salvador. Vamos a escuchar un último himno antes de terminar el programa. ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? A que nos acompañe en nuestras reuniones que celebramos los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. La entrada es libre, las reuniones son cortas, solamente nos interesa hablar y enseñar lo que es la palabra de Dios, la vida eterna y el perdón de pecados. No nos interesan ninguna otras cosas. Así le invitamos cariñosamente. También el día domingo tenemos nosotros escuela dominical a las 11:30 de la mañana con clases para niños, jóvenes y adultos. Así a cualquiera de estas reuniones usted será muy bienvenido, deseando que tengan un buen fin de semana, que el Señor les bendiga ricamente y que ojalá usted pueda entender el mensaje de salvación. Si el Señor lo permite, el próximo jueves seguiremos hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.